Santo. Dios es grande y poderoso. Dios es bueno, amén. Dios es hermoso, es poderoso, Él es fiel, Él es fiel. Solo con saber que Él es fiel, ya tenemos mucho para agradecer, ¿verdad? Qué bueno verles, bienvenidos a cada uno, los que nos puede saludar. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y a suplicar que Él nos esté hablando, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, una vez más, muy agradecidos por tu misericordia, por tu presencia, por tu bondad, fidelidad, por tu majestad, Señor, por tu santidad. Gracias te damos, gracias porque tenemos la oportunidad de presentarnos delante de ti como aquella mujer se presentó delante del rey y halló misericordia, Señor. Hoy venimos nosotros suplicando también esa misericordia. Que en ella, Señor, nos puedas hablar, nos puedas, Señor, hablar a nuestro corazón, puedas, Señor, venir a abrir los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que comprendamos el tiempo que estamos viviendo y cómo debemos pasar por en medio de Él, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Señor, volver a esa imagen primigenia. Queremos, Señor, poder entender tu palabra para poder llevar frutos, Señor, para ti. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos nuestros pensamientos. Lleva a los cautivos a la mente y a la obediencia de Cristo, Padre. Y quita en medio de nosotros todo distractor, Señor, para que podamos estar atentos a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tenemos 17. Bien, bueno. Hay mucho que quiero compartirle hoy, así que vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que tenga misericordia de nosotros. Y sabemos que nosotros estamos en medio de este tiempo en el cual nosotros nos tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? Tenemos que, para cuidarnos, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Uno para cuidarse tiene que saber cómo cuidarse, ¿o no? Porque si no, uno va a agarrar cualquier cosa y va a decir, bueno, con esto yo creo que me voy a estar cuidando, pero tal vez no es tan así, ¿verdad? Si lo vemos físicamente o en lo literal, al enfrentar un determinado tiempo climatológico, ¿verdad? Uno a veces sale creyendo que sale preparado, ¿verdad? Pero sobre todo en este tiempo que estamos viviendo acá, tal vez nos faltan cosas, ¿sí? Tal vez antes de buscar un abrigo o una ropa adecuada para el clima que estamos viviendo, primeramente yo considero que debemos prepararnos en lo interior, ¿verdad? En el organismo, tener las defensas necesarias, tener el calcio, el potasio, ¿verdad? O sea, internamente. Después podemos salir, ¿sí? Ahora, si salimos descuidados y nuestro organismo, nuestro ser está debilitado, no, a la primera el primer vientito que nos agarre, nos tira de la cama, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la palabra, sabemos que sucede primeramente en la palabra así con nosotros, porque Dios obra de adentro hacia afuera. Dios viene y nos trae salvación en nuestro espíritu, ¿verdad? Revive nuestro espíritu, ese espíritu que estaba muerto, ¿sí? Estábamos muertos entre delitos y pecados, y vino el Ruaj de Dios y nos revivió, nos resucitó, ¿amén? Y así sucesivamente en todo nuestro proceso como hijos de Dios, en nuestro proceso espiritual. Entonces, en base a esto, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos preparados. Si estamos preparados para ese viento recio que venga en contra de nosotros, si estamos preparados para esas trompadas, ¿verdad? Que por ahí nos tenemos que aguantar, pero depende cómo estemos nosotros. Entonces, en base a esto, yo le voy a invitar ya que vayamos de lleno a 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, porque aquí el apóstol le está diciendo a la iglesia, yo tengo un temor que habiendo comenzado siendo heraldo, dice él, inclusive de sí mismo, ¿verdad? Habiendo sido yo heraldo de la palabra, vaya a terminar descalificado, ¿sí? Y aquí le dice a la iglesia, pero temo que
¿sí? Temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Sí? Otras versiones dicen que vuestras mentes sean desviadas del compromiso para con el Señor. ¿Verdad? ¿Será que nos puede suceder eso? Bueno, el apóstol Pablo lo dejó claro a este temor porque se está vulnerable a ser engañados, ¿verdad? Pero entonces aquí bueno, no se ve ahí, muy tenue el color que le puse, pero yo subrayé mentes. Si usted puede resaltar ahí mentes, ¿sí? Que con esa astucia que la serpiente engañó a Eva, vamos a cambiarle nuestras mentes sean desviadas de la sencillez de servir a Cristo, ¿sí? O la sencillez, la devoción, la pureza de la entrega hacia Cristo. ¿Sí se entiende, verdad? Porque nosotros debemos presentarnos así, con una sencillez de corazón, con una pureza, ¿verdad? ¿Qué asociamos con sencillez? Asociamos, ¿cómo? Humildad, exacto. Asociamos cuando los niños, por ejemplo, son inocentes. Exacto, esa era la palabra, gracias. Esa sencillez con inocencia. ¿Por qué? Porque, no sé si a usted le pasó, cuando uno llega al reino, cuando uno conoce al Señor, uno viene con un prontuario a veces complicado, ¿verdad? Y en este caso, si lo tomamos lo muy básico, en el hablar, ¿sí? Llegamos a Cristo y no cambiamos así de hablar, ¿o sí? ¿Verdad? Entonces, muchas veces esa sencillez que hemos obtenido cuando conocimos al Señor, o tenemos que lograr obtenerla, y si la hemos obtenido, tenemos que perseverar en ella, tenemos que continuar en esa sencillez, ¿sí? Porque a veces con el paso del tiempo nos vamos viendo afectados o contaminados por otra forma de hablar, ¿sí? No sé si me entiende. Entonces, necesitamos eso. Pero no ser engañados en esa forma de vida, en ese compromiso para con el Señor. ¿Amén? Entonces, continuemos. Ahí fíjese que, por eso lo resalté mentes, porque cuando habla de mentes, habla de noema y significa percepción. Habla de que nuestra percepción sobre las cosas de Cristo no sea desviada. Y aquí podríamos estar hablando toda la mañana de esto, hermanos, porque al hablar de la percepción que uno tiene para con las cosas de Cristo, dígame si no, aquellos que vienen de otros lados, ya que han conocido a Cristo en otros lugares, es más difícil reeducar nuestra percepción del reino de Dios que nacer de cero acá, ¿verdad? En la doctrina sana, pura, y bueno, comenzamos bien, ¿verdad? Comenzamos a aprender bien, pero si aprendemos medio chanfleados, ¿sí? Si venimos, porque, a ver, nosotros venimos muchas veces con conceptos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que generalmente se nos decía? ¿Tenés que aceptar a Cristo y todos tus problemas? ¿O no? ¿No le dijeron así a usted? Se acabaron tus problemas. No, esa es otra corriente que evita el sufrimiento. ¿Sí me entendió, verdad, la parábola? ¿Sí? Entonces, no, los problemas, los procesos, las situaciones van a estar, pero van a ser vistas desde otro ángulo. Van a ser percibidas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Por eso necesitamos entender los planes, los pensamientos de Dios. ¿Verdad? ¿Sí me está entendiendo? ¿Verdad? Entonces, la percepción. El engaño de la serpiente cambió la percepción, desvió la percepción. Y esto habla de intelecto, por eso se traduce como mente, ¿verdad? La disposición. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón? Nuestro interior, nuestra motivación al hacer las cosas. Es lo que ve Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve Dios? La disposición, la intención del corazón.
Bueno, habla de un pensamiento, desvió nuestros pensamientos. La astucia de esta entidad engañosa desvió nuestros pensamientos. ¿Sí? Por eso le digo, aquí solo con estos conceptos hay un montón. El propósito, desvió nuestro propósito, nuestra manera de entender. ¿Amén? Entonces, por ese motivo yo le puse al tema la señal del entretenimiento final. ¿Por qué final? Porque podemos decir, bueno, pero entretenimiento siempre hubo, ¿verdad? Pero ¿cómo está el entretenimiento de este tiempo? Por eso yo le puse final. Entonces acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Entonces, partimos del entendido que esa entidad, que hay un movimiento que quiere desviar nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestra percepción de las cosas puras de Dios. ¿Estamos? Entonces, acompáñenme a leer 2 Corintios, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, ha cegado la mente, ha cegado los pensamientos, la percepción de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, ese movimiento, el enemigo, cegó el entendimiento. ¿Sí? ¿Pero de quién cegó el entendimiento? De los incrédulos. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí podemos nosotros entender que si el Señor puso esa fe en nosotros y si nosotros hemos creído en Él, a los que han creído, ¿qué dice la palabra? Uy, están dormidos me parece todavía. A los que han creído en el Señor, todo les es posible, amén. A los que han creído, seguirán estas señales. ¿No se acuerdan? Lo hemos estado hablando este tiempo, ¿no? Bueno, despierta tú que... Amén. 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. Y no somos como Moisés, que ponía un velo. Bueno, este versículo lo puse como contexto para que entendamos a qué se refiere, ¿verdad? Cuando Moisés subía al monte, bajaba con la gloria de Dios, ¿verdad? Con la luminosidad. Y entonces se ponía un velo para que no vean esa majestad que tenía de parte de Dios, porque le iba a afectar. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. ¿Sí? No sé si se entiende la idea de para lo cual Moisés ponía el velo, ¿sí? Para que recuerde que el Señor dijo, no se harán imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del... O sea, no hay que hacer imagen. Entonces, Sí, entendió, ¿verdad? Ahí está, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció, ¿sí? Entonces se volvieron incrédulos. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado, ¿sí? Entonces, aquellos que solo se basan en el Antiguo Testamento, en la ley, ¿sí? Viven bajo la ley, es decir, no les alumbró el Cristo, porque Cristo vino a darle el verdadero sentido de la ley. Quitó la ley y ahora vivimos en el tiempo de la gracia. Entonces, desde que Cristo vino, ese velo se rasgó. Así como Él cuando entregó su vida, el velo se rasgó, así en nosotros se rasgó ese velo, ¿verdad? Que nos impedía ver. Entonces vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 42, porque quiero ir rápido por lo que le decía, que quiero llevarlo al tema. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Tranquilo, ya vamos a ver qué relación tiene con lo que veníamos hablando, ¿sí? Porque esto habla de cómo era la iglesia en el principio, amén. Así como era fue en el principio, así va a ser la iglesia en el final, amén. Y fíjense lo que continúa diciendo versículos más adelante, en el 44. Todos los que habían creído, ¿sí? Entonces, ¿quién era todo el mundo? Los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Ahí se ve sí, se ve un poquito el resaltado. Tenían todas las cosas en común. Nosotros, que tenemos unos años de convivir
en esta familia? ¿Todavía tenemos todas esas cosas en común? Puntos suspensivos. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Dónde continuaban unánimes? En el templo, en el templo. Si lo puede resaltar también, remárquelo porque ya va a ver qué contrarresta esto, ¿sí? Y partiendo el pan en los hogares, ahora sí, comían juntos con alegría y sencillez, ¿recuerdan? De corazón. ¿Amén? Entonces, si me podés poner la primera noticia. No le traigo video hoy porque si no se me va a pensar que vamos a ver una peli o algo. Pero, fíjese, estamos hablando de que el entretenimiento final, como señal, viene a desviar, póngame atención y después lo vemos juntos, ¿sí? Viene a desviar nuestros pensamientos, viene a desviar nuestra atención de lo que realmente nos importa a nosotros. ¿Para qué estamos acá en esta dimensión? ¿Para qué? Para ser sal, para ser luz, amén, para ser embajadores del reino del Señor aquí en la tierra, ¿verdad? En esta dimensión. Creo que le faltó comida hoy, me parece, desayuno le faltó. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, está muy chiquito, pero es para que vea solo el pie de imprenta, que está, ¿sí? Si usted lo busca, la cultura del entretenimiento en la iglesia. Oiga bien, la cultura del entretenimiento en la iglesia, ¿sí? Eso es una mera imagen, pero lo que me impacta a mí, después de leer todo y de interiorizarme en eso, y ver si era cierto en realidad, es que fue publicado el 4 de agosto de 2014. Nosotros tal vez lo estamos viendo ahora, pero fíjese cuándo fue publicado esto, ¿sí? Bueno. Dice, a ver, se lo voy a resumir. ¿Quiénes somos? Somos hermanos que vivimos en una ciudad argentina, ¿sí? Y nos congregamos por las casas, ¿sí? Somos de la ciudad de La Plata y nos congregamos por las casas. De acuerdo al modelo dejado por nuestro Señor Jesucristo en la palabra. ¿Sí recuerda Hechos capítulo 2 que leímos recién? ¿Sí? Entonces, dice Hechos capítulo 2, 42, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. ¿Sí? Y dice acá, este pasaje resume las 4 prácticas básicas que debe llevar adelante la Iglesia de Cristo. Estudiar la doctrina, ¿estamos de acuerdo? Hay que ver qué doctrina. ¿Sí? Crecer en comunión fraternal genuina, como diciendo, las otras no lo son. Reunirse a comer y hacer allí el recordatorio con los símbolos del pan y la copa. Orar. ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted con eso? Bueno. Dice, continúa. Y voy a leer solo esto y ya, quédese tranquilo que seguimos con lo que nos atañe. No hay edificios de reunión, no hay edificios de reunión. Entre paréntesis, templos, etc. Es el pensamiento de esa cultura de este grupo, ¿verdad? Acá en Argentina, no hay líderes humanos que manden. No hay denominaciones que dividan. ¡Ah, qué bueno! No hay divisiones. Y porque no hay congregación. Solamente hermanos reunidos bajo la autoridad absoluta del Señor, su palabra y la guía del Espíritu. Bueno, ahí usted analiza conforme a lo que hemos estado leyendo. Entonces, ahora sí, a ver. Bueno, vamos de vuelta. Entonces, yo le traje acá la definición de entretener. Según la definición de Oxford Language, es hacer pasar el tiempo de manera agradable. ¿Está? Entonces, en todas esas definiciones que ustedes me dieron de para qué estamos acá, ¿sí? ¿Nosotros estamos acá para pasar el tiempo? Un lindo tiempo, un tiempo bonito para llenar, ¿verdad? Nuestra necesidad de decirnos hijos de Dios. Recuerde que habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
que había 7 mujeres por cada hombre, ¿sí? Y que va a haber en el final, y que ellas decían, solo déjanos tener tu nombre. Nosotros nos vestimos con nuestras propias vestiduras, es decir, vamos a tener nuestra propia cobertura, solo déjanos llevar tu nombre, ser cristianos. Pero vamos a hacerlo, vamos a guiarnos según nuestra doctrina, vamos a tener nuestra cobertura, ¿sí? Entonces, entretener es hacer pasar el tiempo de manera agradable. Recuerde que esta es una definición secular, podemos decirlo, ¿sí? Hacer pasar el tiempo de manera agradable. ¿Usted viene a eso? Qué bueno, porque si viene a eso, le digo que está en el lugar equivocado. Y también significa hacer perder el tiempo de una persona ocupando su atención, sus pensamientos, su mente, su intelecto, su percepción. Hacer perder el tiempo de una persona ocupando su atención e impidiendo, ya sea la realización o la continuación de una actividad. ¿Amén? Entonces eso es entretener. ¿Sí? Yo seguramente sé que usted ya lo va hilvanando con la vida actual, ¿verdad? Entonces vamos a Hebreos capítulo 6. Déjeme tomar otro poquito de té. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Bueno, y continúa diciendo, pero ¿a qué nos llama acá? A avanzar hacia la madurez, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, lo que debe hacer la iglesia, la amada, la arrebatable, la que el Señor está preparando para venir a buscar? Madurar. Porque ella misma dice en un momento, uy, ¿y qué haremos con nuestra hermana pequeña que no se ha desarrollado? Que no ha crecido, que no tiene con qué amamantar, no tiene que dar, porque está pequeña, se quedó petiza, no le importó crecer. O tuvo un problema, pero por algo no creció. Entonces tenemos que hacer algo con ella, ¿verdad? Porque si no se va a quedar. Aquí otra versión del mismo versículo, Hebreos capítulo 6, versículo 1, versión Castilian. Por lo tanto, dejando a un lado los rudimentos de la doctrina sobre Cristo, o sea, la doctrina básica, vayamos a lo propio de los perfectos, ¿sí? Vayamos a lo propio de los perfectos, sin entretenernos, sin entretenernos más en asentar lo que solo es cimiento, a saber, bueno, arrepentimiento de las obras muertas y fe en Dios. ¿Por qué? Porque teóricamente eso ya lo tenemos bien firme, ya lo tenemos bien, lo manejamos. Entonces avancemos. ¿Amén? El problema está que si... ¿y qué es el arrepentimiento? ¿Cuáles son las obras muertas? Yo ni idea qué son las obras muertas. Ahí vamos a estar complicados para avanzar. Pero a lo que somos llamados es a avanzar, ¿verdad? ¿Quién es esta que se asoma, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como... ¿Sí? Hermosa como el alba, resplandeciente como la luna. Entonces necesitamos avanzar. Bueno, acá me parece que puse el mismo. ¿Sí? Vayamos entonces a Proverbios capítulo 4, versículo 18, porque acá dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va como, va aumentando, va creciendo, hasta que el día es perfecto. Entonces llega a una perfección, pero para llegar a esa perfección tenemos que aumentar, tenemos que crecer, ¿amén? Tenemos que madurar. Entonces ahora sí, porfa, la segunda y última, quédese tranquilo. Tampoco, bueno, no sé si se va a distinguir. Bueno, tal vez si ve allá arriba, en la parte del listón negro, es la revista Forbes. Si conocen o han escuchado la revista Forbes, ¿sí? Es una revista económica que menciona o da a conocer el desarrollo económico del mundo, ¿sí? Los más poderosos de determinado sector y así. Y acá dice música gospel,
¿Sabe lo que es la música gospel? La denominada música cristiana, ¿verdad? Gospel porque viene de los afroamericanos, ¿verdad? Estadounidenses, de la música de coros evangélicos, ¿sí? Y eso se llama gospel. Industria que crece, bueno, y en donde Colombia en este caso es protagonista. Entonces, música gospel, digamos que cristiana, pero es una industria que está en crecimiento, en auge. Bueno, y acá, déjeme ver un poquito. Así le menciono tan solo una parte. De este negocio que se ha vuelto, ¿verdad? Acá Espere que me puso unas cookies acá. No galletitas, Bueno, ese país es, digámoslo, un precursor de este movimiento, ¿sí? Pero, ya, si querés, volvelo nomás, porfa. Otra vez me puso. Disculpe que... Ahí se quitó. Bueno, la industria crece de la mano de las grandes iglesias y artistas en Latinoamérica y Estados Unidos, perdón. No funciona como caridad, sino como un negocio. Cualquiera con boletería, reproducciones y derechos de autor puede generar entre 1 y 3 millones de dólares anuales para un artista consolidado. Es decir, tal vez fue un salmista, puede haber sido, pero mira, acá te conviene más porque vas a conocer las naciones, vas a adquirir seguidores, famas, vas a superar a Roberto Carlos, ¿verdad? Que él se quedó con 1 millón nomás, ahora vas a tener millones de seguidores, ¿verdad? Y vas a ganar buena, Bueno, dice, es una iglesia devota, se gestó. ¿Conocen el grupo G12? ¿O generación? Bueno, es este. Ay, otra vez me volvió. Bueno. Quiere que le pague, pero... para leer una noticia, hermano. Bueno, este grupo, sus canciones han superado los 50 millones de reproducciones y reúnen a más de 2 millones de seguidores en otra red, ¿sí? En el 2007 han logrado grabar, bueno, con referentes tradicionales de la industria, como... ¿Sí? Tradicionales, fíjese cómo lo llaman, inclusive. Bueno. Y su éxito tiene como respaldo, ¿qué respaldo buscamos nosotros? En la alabanza, en la adoración. Tiene como respaldo, espere que me extravíe acá. A la MCI, Misión Carismática Internacional. Ya vamos con pura mezcla, ¿verdad? Bueno, es una mega iglesia que tiene presencia en 17 países, tiene esto, tiene lo otro, tiene acá, tiene allá. Bueno, entonces, acuérdese que es lejos de ser una caridad, es un negocio, decía. Bueno, y usted lo puede encontrar ahí también, pero no vamos a hablar de eso y tengo mucho que hablar, así que simplemente quería mencionarle cómo está el entretenimiento de este tiempo. Está con todo su fervor para tratar de desviar nuestros pensamientos, para tratar de desviar nuestra percepción de los santos, hermano, nuestra percepción de... Gracias, ese ya, quítalo nomás. No tiene lugar acá. Nuestra percepción de los santos, hermano. Es que ustedes son re fanáticos, por eso no. Es que ustedes son re cuadrados. No, pentagonales somos. Aleluya. Pero necesitamos permanecer en la verdad, en la doctrina pura, no adulterada. Y la doctrina, la palabra, Dios es eterno, no cambia, no pasa de moda. ¿Amén?
No pasa de moda, no, es que eso era antes, eso era para otra sociedad. La palabra es eterna, la palabra nos habla a nosotros hoy como les habló hace 2000 años, como nos va a seguir hablando, o no le habla la palabra, no le confronta, no lo transforma la palabra, porque es bendita, es poder de Dios para todo aquel que cree, dice la palabra. Amén. Entonces, gloria al Señor, denle un aplauso al Rey. A mí me impacta ya con esa definición de la percepción, hermano. ¿Cómo están cambiando nuestra percepción? Lo que antes era bueno, ahora es malo. Nosotros mencionamos la palabra, ¿verdad? Que Dios creó al hombre y a la mujer. Y hasta nos quieren llevar presos. ¿Será que cambió la percepción? Que a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Bueno, no vamos a ponernos a dar ejemplo porque no terminaríamos. Pero a ver, acompáñeme. A primera de Juan. Gracias. Primera de Juan, capítulo 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Por la fe nosotros hemos vencido al mundo. Por la fe salimos de la esclavitud y vinimos a la libertad. Vinimos al reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu Santo, obvio, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar? El Espíritu. A toda verdad, porque es una de las funciones que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y en Hechos capítulo 2, versículo 16, 17 dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, los que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, esos últimos días comenzaron, usted sabe, con la resurrección del Señor. Pero sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu. ¿Quién nos va a guiar a toda verdad? El Espíritu. Entonces, ¿necesitamos estar llenos del Espíritu? Claro que sí, ¿verdad? Necesitamos llenarnos continuamente del Espíritu. Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, usted ya lo sabe, ¿sí? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, si no estamos llenos del Espíritu, podemos ser desviados. Si no estamos llenos del Espíritu, no vamos a tener esas señales, ¿verdad? No vamos a tener sueños, sueños de parte de Dios, ¿sí? No vamos a tener visiones, no van a venir las profecías, porque no estamos llenos del Espíritu. ¿Amén? En el versículo siguiente. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu. Otra vez, derramaré de mi Espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Sí? Esto me hace recordar, hablando de lo que mencionamos recientemente, de ese entretenimiento como negocio, ¿sí? Que es la música, que hay una parte donde dice, gloria a Dios en las alturas, arriba, en el cielo, ¿verdad? Y paz a los hombres abajo. Entonces, son señales, hermano, de si lo que estamos entonando es de Dios, va a dar gloria a Dios y a nosotros nos va a causar paz. Pero si no reúne esas funciones, esos requisitos, ¿de quién será? ¿Será que es una alabanza a Dios? ¿Será que es una adoración a Dios? Bueno, a mí esto me impresiona, ¿sí? Porque gloria a Dios y paz a los hombres de buena voluntad. No tampoco a todos los hombres, a los de buena voluntad, pero ese es otro tema, ¿verdad? Aleluya. Entonces vayamos a uno de los pasajes ya conducentes en el mero tema. Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero volviéndose él, el Señor, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo.
porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿qué quieren el entretenimiento? ¿Qué quiere hacer? Desviar nuestros pensamientos. Quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién le dijo quítate delante de mí, Satanás? Al apóstol Pedro. No ese que tiene las llaves de ya sabe. Es el apóstol del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro. ¿Cómo puede ser? Porque no estaba pensando en lo espiritual, estaba pensando en lo carnal, en lo terrenal, ¿verdad? Y acá, bueno, tengo varias otras versiones, pero vamos a ese que resalte ahí, pensando. No estás pensando en las cosas de Dios. Ese pensar viene de la palabra froneo y significa estar mentalizado de una cierta manera. A ver, pero pregunto, ¿nosotros venimos a lavarle la cabeza a la gente, como dicen algunos? Nosotros venimos a exponer la palabra. Y punto. Y de acuerdo a la gracia y la revelación que el Señor trae, explicar lo que entendemos. Pero acá nadie que entra por la puerta, nadie le hace la llave del diácono ahí y venga y firme acá y deje esto y deje su otro y no te podés ir de acá. Ya una vez que entraste, no. Acá, permanencia voluntaria, ¿verdad? Pero el estar en el Señor, ¿a dónde más vamos a querer estar? Entonces habla ese froneo de ejercitar la mente. ¿Cómo ejercitamos la mente? Leyendo la palabra, o sea, hello, leyendo la palabra, ¿sí? Pero, ¿qué leemos? No, es que yo acá tengo la palabra. No puede ser. Wow. Acá tengo la palabra, hermano. Bueno, pero es bueno tener toda, ¿verdad? Ejercitar la mente, entretener, ese pensar, ¿verdad? Ese froneo, entretener o tener un sentimiento u opinión. Entonces el entretenimiento de este tiempo, ¿qué es lo que nos quiere hacer? Formar un pensamiento, un sentimiento. Claro, la ventana de Overton, que sabemos que hace mucho tiempo ya está en función. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué vino con la pandemia? ¿Qué vino así, escabullido con la pandemia? Un sentimiento terrible de miedo, ¿verdad? Todos tenían miedo. ¡Ay, que me voy a morir! ¡Ay, que me va a doler mucho! ¡Ay, si me da, me va a pasar esto! Un miedo, y a través de ese sentimiento de miedo que ingresó en la sociedad mundial, ya pudieron gobernar y hacer lo que quisieron con la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tenían atrapado con el miedo. Y así como lanzan un antivirus en lo informático, porque ya tienen como lanzan un virus en lo informático porque ya tienen el antivirus para venderlo después, ¿verdad? Así hicieron con esto. Es que fuimos conejito de India, hermano, no se haga acá. ¿Sí? No, es que yo por mis defensas, a mí no me pasó nada. Yo estoy acá todavía porque yo soy polenta. Bueno, si ese es su pensamiento. Le ejercitaron su mente con otras cosas, ¿verdad? Lo entretuvieron. Estar dispuesto mentalmente. Estar dispuesto mentalmente. ¿Con qué? Con una cosa, ¿verdad? Entretenido con algo. ¿Sí? Bueno. Interesarse uno mismo en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Con preocupación u obediencia. ¿Nos interesamos por las cosas de Dios? Entonces traslademos este concepto a lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Pedro, quítate delante de mí, porque no estás entendiendo, porque no te estás preocupando de las cosas de Dios. Te estás preocupando de las cosas del mundo, de las cosas terrenales. Sí, bueno, pensar, sentir, tener un mismo sentir. ¿Qué dice la palabra que debemos tener un mismo sentir? Que el que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba, dice la palabra. Poner la mira en las cosas allá donde ni la polilla ni el hollín corroben, ¿verdad? Bueno, hacer caso, tener cuidado. Entonces, ahora sí, a otra versión. Jesús se volvió y dijo, largo de aquí, Satanás. Me estás estorbando.
Es decir, que podemos ser de estorbo si no tenemos el pensamiento adecuado. ¿Será? Me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios. Solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. ¿Se compró ya usted su uniforme rosadito? Bueno, ahí los que tienen oídos, oigan. ¿Por qué? Porque nos están entreteniendo con algo, hermanos. Nos están entreteniendo con cosas que no nos edifican, con cosas que desvían nuestra percepción, con cosas que desvían nuestros pensamientos, nuestro intelecto. Ya vamos a ver eso de lo intelecto, impresionante. Bueno, y la otra versión, la traducción lenguaje actual, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, estás hablando como Satanás, pero yo soy hijo de Dios, ¿cómo me vas a decir eso? Pero estás hablando como Satanás. Tú no entiendes los planes de Dios. Y encima me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Verdad? Con una declaración que hizo Pedro que creyó que estaba buena, que yo le iba a decir, bueno, Pedro, gracias por defender. Soy el único que me defendió acá de todos estos que siempre estuvieron conmigo, fuiste vos, Pedrito. Estaba recontra equivocado, ¿verdad? Me está haciendo de estorbo. Encima me pedís que desobedezca el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no entendés los planes de Dios. Ay, no, de plano que el Señor no me quiere porque esta enfermedad que me mandó. No estamos entendiendo el plan de Dios. ¿Verdad? Que se murió tal, el Señor me quitó tal. No entendemos el plan de Dios. ¿Por qué? Porque dice que así como están distantes de los cielos, de la tierra, así están distantes nuestros pensamientos de sus pensamientos, ¿verdad? Entonces tenemos que adecuar nuestros pensamientos. Por eso la oración, ¿verdad? Señor, te entregamos, lleva cautivo nuestros pensamientos a la mente de la obediencia a Cristo. Pero lo hacemos voluntariamente, ¿sí? No es que Él nos obliga. Nosotros lo hacemos de voluntad, Señor, porque no puedo dominar mis pensamientos. Ayúdame, Señor. Te los entrego, ¿verdad? Amén. Continuemos. Wow, otra versión, fíjese. Y no salimos de este. Apártate de mí, me eres un estorbo. Estás mirando las cosas del punto de vista humano y no del divino. O sea, Reina Valera actualizada. Me eres escándalo. ¿Se acuerda cuando vinieron los pastores de Salta que mencionaron que una de las trampas es el escándalo? ¿Sí? ¿No? El escándalo ese que se pone en la tierra, se cava un hoyo, se tapa con hojas, ¿sí? Uno cuando pisa, cae y se ensarta todas las cosas que hay abajo. Eso es escándalo, ¿sí? Bueno, acá le dice, me eres un estorbo, me eres escándalo, ¿sí? Porque estás mirando las cosas desde el punto de vista humano. Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Amén? Ahora sí, continuemos, pasemos a otro versículo. Marcos 8:33. Entonces, por este Pedrito, así con respeto, por no pensar, por no entender los planes del Señor, entonces estaba siendo aún de estorbo. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro, bueno, esta es otra versión, y dice, estás hablando como Satanás, ¿sí? Porque no entiendes los planes. Esto ya lo pasamos. Es otra versión, ¿sí? Esta también. Bueno, solamente le puse porque no te saboreas en las cosas de Dios. No te deleitas en las cosas de Dios. No, lo que siempre decimos, ¿verdad? Es que tengo que ir a servir. Bueno, y si no estás de acuerdo, no lo hagas, pues. O sea, ¿por qué vamos a tomar como una obligación? Como, no, tiene que ser un deleite, el venir a la casa del Señor tiene que ser un deleite, disfrutar el momento de acercarnos al Señor. No te saboreas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿amén? Entonces aquí le pongo bueno, tal vez ya no se lo...
un ejemplo que encontramos en Lamentaciones 1:19, si lo pueden anotar ahí, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿sí? Y en Lamentaciones 1:19 dice, di voces, porque ahí habla el Señor, claro, usted recuerda que el Señor trata a la iglesia como su amada, ¿sí? Y cuando le es infiel, bueno, inclusive que le da carta de divorcio, ¿sí? Habla de que como le fue infiel con amantes, obvio, ¿sí? Es lo que significa un amante. Entonces di voces a mis amantes, porque había pecado, estaba pecando. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Dice otras versiones, llamé a mis amantes, pero ellos me traicionaron. Es decir, cuando estuvieron en el tiempo bonito, ¿verdad? Estaban ahí, pero cuando realmente necesitó, la dejaron en banda. ¿Amén? ¿Sí entendimos? Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Buscando comida para sí, con entretener su vida. Buscando comida para entretener su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían pecado y buscaban algo para saciarse, algo para pasar el tiempo. Por eso para entretenerse. Ese entretenerse, otras versiones lo traducen como para restaurar mi vida, para revivir, para recuperar. ¿Sí? ¿Pero con qué? Con cosas humanas. Buscaban comida. ¿Sí? Bueno. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Sí? ¿Dónde estamos poniendo nuestros pensamientos? ¿Sí? Ahí la versión K2 dice, porque los que se identifican con la vieja naturaleza... Ay, no, hermano, yo no soy de esos. ¿No? Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? No me la respondas, quédate tranquilo que no me la vas a responder. ¿Sí? ¿Te identificas con lo que ves continuamente? ¿Te identificas con lo que pones delante de tus ojos? ¿Te identificas con lo que pones en tus oídos? ¿Lo que te agrada? ¿Lo que nos hace sentirnos bien? Entonces te identificas con la vieja naturaleza, porque eso es la que hacíamos antes, hermano. Antes no íbamos ni locos a una iglesia, ¿o sí? Antes no, si nos decían algo, inclusive nuestros padres nos decían algo para beneficiarnos, para cuidarnos, ¿sí? Nosotros hacíamos otra cosa, porque dábamos gusto a los placeres de la carne, ¿verdad? Solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruaj, que es el espíritu, ponen la mente en las cosas del espíritu. ¿Amén? Entonces, ¿dónde estamos prestando atención? ¿O con qué nos estamos dejando entretener? Bueno, aquí hay otro ejemplo, y me parece que con esto voy a terminar por causa de tiempo. En Jueces 16-19 está hablando de la historia de Sansón, que usted la conoce muy bien. Y en el versículo 19, hablando de Dalilita, ¿verdad? Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. O sea, sí hemos estudiado esto, ¿verdad? La firmita que era esta Dalila. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó. ¿Por qué? Estaba dormido. ¿Sí? De su sueño. Despertó de su sueño. Y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Por qué? Porque él se había dejado entretener. Porque él se había dejado desviar. ¿Sí? Desviar por la insistencia, la aflicción de esta entidad, de esta mujer. ¿Sí? Y el Señor se apartó de él porque, hermanos, desde el principio, él estuvo desviado. ¿Sí? Porque, y ahí yo veo que desde esa época, o sea, ya está la situación que nosotros vemos como nueva ahora, ¿verdad? La tolerancia. ¿Sí?
la permisibilidad de los padres. ¿Por qué? Porque siempre le dijo, ¡ay, me gusta esa filistea! Dámela, papi, dame esa filistea. No, ¿cómo? Hijo, si vos sabés las leyes, si vos sabés que tenés que buscar algo de la tribu, ¿por qué te vas a ir con las filisteas? Es que a mí me gusta la filistea. Y así acabó, ¿verdad? Entonces el Señor se apartó de él. Pero fíjese en el versículo 25, cuando todos se sintieron bien contentos, veo que lo esclavizaron, lo llevaron, hicieron lo que quisieron con Sansón, ¿verdad? Y después lo sacaron para que haga un espectáculo, ¿sí? Cuando todos se sintieron bien contentos, dijeron, llamen a Sansón, ¿para qué? Para que nos entretenga, para que nos entretenga. Bueno, fueron a buscar a Sansón a la prisión y él dio varias vueltas a la vista de todos, luego lo ataron entre las columnas, ¿sí? Pero ¿qué me llama la atención esto? Que si nosotros nos dejamos desviar, podemos llegar a ser motivo de entretenimiento, ¿sí? De burla de los demás. Porque ¿para qué lo llamaron para entretenerse? Para decir, oh, mirá la fuerza. No, para burlarse, pero mirá este bruto, con lo que la unción que tenía de parte de su Dios. Mirá, ahora está entreteniéndonos a nosotros. Y sin ojos, porque le arrancaron los ojos, ¿verdad? Entonces, ¿será que es importante no dejarnos entretener con lo que se nos está ministrando? No dejarnos desviar nuestro propósito, porque otro de los conceptos era propósito. Entonces, ¿cómo estamos en ese aspecto, hermano? Y ese es el entretenimiento final que está sobre nosotros. Fíjese, ya lo dejo, quédese tranquilo. Gálatas 3, versículo conocido. Oh, Gálatas irreflexivos. Traje esa versión porque me interesó mucho. Irreflexivos. ¿No hablaba el concepto de froneo de intelecto? ¿Y qué es lo que la sociedad que vemos, la generación que vemos hoy, ¿verdad? No generalizo, obvio, pero en el común denominador de la generación actual. No saben nada, hermano. ¿Usted le pregunta algo? Oh. Usted vive acá, pero yo lo vivo también diariamente cuando uno le pregunta dónde vive a alguien. Pena nos da, ¿verdad? Porque no saben las calles, no saben dónde viven. Allá, por el súper tal. O sea, son irreflexivos. ¿Por qué? Porque tiene tanto pegue, tanto entretenimiento, tanto nos esclaviza el TikTok y las redes esas donde pasan videitos. Cortos. ¿Por qué? Porque ya no nos aburre lo que sea más de 2 minutos. Está comprobado científicamente. Entonces son de 1 minuto y pac, lo mira, y así pasa todo el día, ¿verdad? O no todo el día, está bien, disculpe. Parte de él. Pero entonces, ¿por qué? Porque no nos llevan a reflexionar. A la sociedad le hicieron perder eso, ¿verdad? Antes nos hacían leer libros y tal vez algunos decíamos, oh, qué pesado, pero nos ayudaba. ¿Sí? Ahora se sienta uno a leer la palabra y no sabe leer, le da sueño, le aburre porque no entiende nada. O sea, es complicado, hermano. Después dice la versión del oso, que usted ya la vio ahí. Insensato. ¿Quién nos hechizó? Bueno, otro, ¿verdad? Que ya hemos analizado también, pero otra parte del entretenimiento de este tiempo. Y la versión esta, duros para entender. ¿Quién los embrujó? ¿Verdad? Y uno dice, no, las brujerías, yo nunca participé de eso. ¿Estás seguro? ¿Quién los embrujó? ¿Por qué? Porque con todas esas cosas, hermanos, son... ¿cómo es que es la palabra? Bueno, son algoritmos específicos para atraer nuestra mente, para impactar en nuestro intelecto y para desviarnos. ¿Amén? Bueno, fíjese la latinoamericana, ¿a dónde va? ¡Qué tontos que son ustedes! Paranaenses. Ajá, ahí ya no me gustó, ¿no?
¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Bueno, ahí tiene bastante, ¿verdad? Y la versión moderna Pratt, quien los alucinó. Usted sabe que cuando hablamos de alucinar, lo asociamos con vicio, ¿verdad? Con drogas, con alucinógenos. Entonces, ¿no será que el entretenimiento, que las series, que las novelas, que esto, que las pelis en serie, que esto, nos alucinaron, nos enviciaron? Bueno, después están los entretenimientos de los videojuegos, ¿verdad? Pero eso sería otro día. ¿Amén? Entonces, uno de los conceptos de froneo es tener el mismo sentir. Y ya mientras mis hermanos pasan, así no se me va la baranda. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? La versión K2 de este mismo versículo, pasaje, dice, sean sensibles. Hace poquito hablamos de la indiferencia, ¿verdad? La insensibilidad. Entonces, sean sensibles para con los necesitados, para con las necesidades de los otros. ¿Sí? Filipenses dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de hombre, que siendo en forma de Dios, no escatimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose como hombre, y yendo hasta la muerte y muerte de cruz, dicen los versículos siguientes, ¿verdad? Pero aquí en 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Con qué? Con lo que dice el versículo 4, que usted lo sabe. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que orábamos hoy, ¿verdad? Amén. Llevando todo... Entonces, esa es la forma de vencer. Nuestra fe es la forma de vencer. Llevar nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Es la forma de vencer con todo entretenimiento de este tiempo que quiere desviar nuestra percepción. Amén. Con esta sí, le doy mi palabra, me despido. Hechos capítulo 9. Porque es lo que Dios dejó. Usted sabe Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? En adelante. Él constituyó, dio dones en forma de hombre para equipar a la amada, para edificarla. Y aquí dejó él, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan esa llenura del Espíritu Santo? Entonces necesitamos seguir a esos Ananías, necesitamos seguir a esas delegaciones de parte de Dios y recibir lo que ellos nos trasladan, porque es para ser llenos del Espíritu, es para que recobremos la vista, es para que nuestro entendimiento sea abierto, para que nuestros pensamientos sean encaminados en los pensamientos de Cristo. Amén. Déjeme orar para bendecir su vida y que el Señor siga obrando en nosotros, que el Señor nos siga dando la percepción adecuada de su reino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tu pueblo, Señor. Que tú estés abriendo sus ojos, que tú, Señor, estés llenando de tu Espíritu Santo, Señor, ese Espíritu que nos guía hacia toda verdad. Padre, venimos suplicándote juntos, Señor, que podamos ser libres, librados de todo entretenimiento, Señor, que ese Espíritu tuyo, al ser quien llena nuestro ser, Señor, nos inquiete cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando hemos dejado de trabajar en tu reino, Señor, porque estamos desviando nuestra atención de ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nos entregamos nuevamente a ti. Hoy, Señor, te rendimos nuestra vida por completo. Hoy, Señor, declaramos que tú eres nuestro Señor. Que tú eres a quien nosotros amamos, a quien anhelamos, a quien esperamos, por lo cual, Señor, te rogamos que nos ayudes a permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, que aclares nuestros pensamientos, que podamos entender tus pensamientos, Señor,
para llevar fruto, para caminar con pasos firmes, Señor, sin ser desviados ni a diestra ni a siniestra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias. Amén y amén.